Hola a todos y todas. En un vídeo anterior vimos cómo es la relación IV en un diodo matemáticamente, y también vimos cómo se aproxima mediante tramos rectos. Se hace una aproximación lineal para poder utilizar los comportamientos que tiene, los dos comportamientos que tiene el diodo dentro de un circuito, y vimos que todos los modelos, a eso le llamábamos modelos de funcionamiento, todos los modelos tenían dos comportamientos que llamábamos no conduce porque se comporta aproximadamente como un circuito abierto, y conduce, que aquí sí que vimos varios comportamientos. Uno era simplemente como un cortocircuito, otro como una fuente de tensión de valor aproximadamente 0,7 voltios por el silicio, y otro la fuente de tensión en serie con una resistencia. Claro, como hay dos comportamientos, lo que vamos a ver hoy es la sistemática que debemos seguir cuando queremos analizar un circuito que incluya diodos dentro de su estructura, porque en principio cuando nos enfrentemos al diodo no sabremos si está en una de las dos situaciones que hemos descrito para el modelo, la situación de conduce o no conduce, ¿no? Entonces, bueno, el modelo real, o sea, el método realmente es bastante sencillo y se basa en el hecho de que, como no sabemos cómo estarán los diodos en el momento, bueno, cuando vamos a iniciar el análisis, pues se trata de hacer una hipótesis de funcionamiento. Ese sería el primer paso, hacer una hipótesis. ¿Qué significa esto de hacer una hipótesis? Bueno, pues que tenemos que suponer que el diodo conduce o no conduce. Y en el paso 2, conforme a esa hipótesis, sustituiremos el diodo por su comportamiento según el modelo que hayamos escogido. Si hemos escogido la parte de no conduce, siempre será un circuito abierto. La parte de conduce, bueno, pues dependiendo del modelo que tengamos, una de las tres opciones, ¿no? Y la tercera parte es la más interesante. En la tercera parte, nosotros ¿qué hacemos? Aquí yo le he llamado comprobación de la hipótesis. Realmente lo que tenemos que hacer es calcular para el diodo la variable que esté relacionada, sea corriente o tensión, con aquello que llamamos condición inherente cuando desarrollamos los modelos. Si recordáis, cuando decíamos que no conducía, la condición inherente era que el voltaje debía ser menor que un determinado valor, dependiendo del modelo. Y si suponemos que el diodo conduce, la condición inherente es que la corriente tiene que ser mayor que cero en una determinada dirección, ¿no? Bueno, pues tendremos que calcular esa corriente o esa diferencia de potencial en el diodo y comprobar que el resultado es coherente con la hipótesis, es decir, se cumple la condición inherente relacionada con esa hipótesis. Y si no es así, despreciaremos la hipótesis y haremos justamente la contraria. ¿De acuerdo? Vamos a verlo esto con un ejemplo que tenemos preparado aquí antes del que vienen las diapositivas, y que es un ejemplo muy sencillo. Si os dais cuenta, tiene una fuente de tensión de 5 voltios, un diodo, una resistencia en paralelo con el diodo de 1 kiloohmio y otra resistencia de 1 kiloohmio que está aquí conectada a la fuente. Y lo que nos piden es que calculemos el valor de I sub L. Entonces, el primer paso de nuestro método es suponer el estado, en este caso, del único diodo que hay. Imaginamos que suponemos que el diodo no conduce y estamos utilizando el modelo de batería, ¿de acuerdo? El segundo modelo que vimos en la segunda aproximación. Bien, bueno, si suponemos que no conduce, sustituimos el diodo por un circuito abierto, es decir, aquí no hay nada. En este caso tenemos una estructura muy sencilla, un circuito con un único lazo. He puesto la referencia aquí por ponerla en algún sitio, no me hace falta. Y al tener un único lazo, aplico la ley de las tensiones de Kirchhoff en el lazo. Esta diferencia de potencial tiene que ser igual a esta más esta, es decir, a un K por I sub L más un K por I sub L. De ahí yo deduzco que la I sub L, corriente que me están pidiendo, sería 2,5 miliamperios. ¿Puedo decir ya que esa va a ser la corriente que yo obtenga?
Evidentemente no, porque lo primero que tengo que hacer es este tercer paso, comprobación de la hipótesis. Daos cuenta que este de analizar el circuito ya lo he hecho. Y para comprobar la hipótesis, ¿qué necesito calcular? Pues en este caso esta VD, porque he supuesto que el diodo no conduce, por tanto la I sub D es 0. ¿Y esa VD cómo la calculo? Bueno, primero es importante ver en qué dirección va esa VD, es decir, dónde está el más y dónde está el menos. La VD siempre tiene que tener el positivo, como hemos visto en la relación IV, el positivo en el ánodo, ¿de acuerdo? En la zona P. Si, si calculamos esta VD, bueno, sería muy fácil, sería 5 menos el voltaje en este nodo de aquí y el voltaje en bueno, es mucho más fácil todavía, sería I sub L por un K, porque sería la ley de Ohm en esta resistencia. I sub L por un K me daría 2,5 voltios. Claro, VD igual a 2,5 voltios no es compatible con nuestra hipótesis, porque la condición inherente para nuestra hipótesis en el modelo de batería es que la VD tiene que ser menor que la V gamma, es decir, menor que 0,7. ¿Qué hacemos en este caso? Descartamos, despreciamos esta hipótesis y hacemos la hipótesis contraria, el diodo D conduce. En tal caso, el diodo que tenemos aquí ahora lo sustituimos por nuestro cortocircuito en serie con la fuente. La dirección de la fuente es muy importante también, tiene que ir la parte positiva en la zona del ánodo y la parte negativa en la del cátodo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso me queda un circuito que ahora trataríamos de analizar buscando dos cosas. Primero, la I sub L, lo que me piden, y segundo, para hacer ese apartado 3 de comprobación de la hipótesis, como ahora hemos supuesto que conduce, hay que calcular la I sub D y comprobar que la I sub D es mayor que 0. Bien, bueno, en este caso el circuito sería un circuito también sencillo, tiene dos nodos esenciales, 1 y 2, he puesto la referencia aquí la puse en este lado, me da igual, yo lo que voy buscando es la I sub L, pongo la referencia aquí y fijaos que en este caso, debido a esta fuente de valor V gamma 0,7 voltios que tengo aquí, la tengo entre los dos nodos esenciales, por tanto el voltaje en A ya lo conozco, es menos 0,7 voltios. ¿Por qué menos? Porque el positivo de la fuente está en la referencia. Y la ley de las corrientes de Kirchhoff aplicada en este nodo, lo que me va a permitir calcular es precisamente esta I sub D, que es la magnitud en la que me voy a fijar ahora para ver si la hipótesis es correcta o no. Y una vez que la tenga, si es correcta, calcularé la I sub L. Bien, para calcular esta I sub D, bueno, aplico la ley de las corrientes de Kirchhoff, pongo positivas todas las que entran. Esta primera sería 0 menos el voltaje en A partido por un K, pues 0 menos 0,7 partido por un K. La segunda es I sub D, pues I sub D. Y la tercera, que iría en aquella dirección, sería voltaje en este nodo menos VA partido por un K. Y el voltaje en este nodo es 5 voltios menos que en este, y en este está la referencia. Por tanto, aquí es menos 5 menos VA, que es menos 0,7, menos 5 menos 0,7 y partido por un K. Bien, operando aquí resulta que nos queda I sub D igual a 3,6 miliamperios, es decir, I sub D es mayor que 0 y esto sí es compatible con nuestra hipótesis. Por tanto, en este momento ya damos por correctos los resultados que estamos obteniendo aquí, correctos aunque aproximados, porque nuestro modelo es una aproximación del comportamiento del diodo. Y bueno, pues la I sub L la calculo simplemente por la ley de Ohm en esta resistencia, que sería voltaje menos 0,7 menos 5, es decir, más 5, y partido por un K. Y me quedaría 4,3 miliamperios. En esta simulación que yo os pongo aquí, en esta simulación, como os decía, vemos que tenemos el mismo circuito que hemos estado analizando anteriormente y la fuente está a 5 voltios y hacemos un análisis en AC, o sea en DC, perdón, en punto de operación. Si hacemos la simulación,
vemos que resulta que la corriente que circula por R2, por esta resistencia, es 4,35 miliamperios, muy parecida a la que a nosotros nos había salido, que era 4,3. Recordad que estamos utilizando un comportamiento aproximado de el diodo. En el siguiente ejemplo, sin embargo, hemos puesto la fuente en lugar de a más 5 voltios a menos 5. Si suponemos que el diodo no conduce, tendríamos el mismo circuito de antes, pero ahora la fuente es de menos 5, haciendo la LTK en el único lazo que tenemos. Nos quedaría la I sub L igual a menos 2,5 miliamperios, y por la ley de Ohm calcularíamos cuánto vale la VD, que nos resulta menos 2,5 voltios. Como en este caso la VD es menor que 0,7, sí que es compatible con la hipótesis. Y por tanto, concluiríamos que la I sub L son menos 2,5 miliamperios y no haría falta hacer este segundo análisis de la hipótesis en que D conduce. Sin embargo, bueno, si lo hacemos, que aquí está hecho para que veáis lo que ocurre, he puesto la fuente en lugar de menos 5 voltios, he cambiado la polaridad y la he puesto de más 5, y haciendo el mismo análisis que en el caso anterior, nos quedaría la I sub D igual a menos 6,4 miliamperios, y como por tanto sale menor que 0, pues no sería compatible con la hipótesis. Otra vez, si nos vamos a la simulación, otra vez podríamos hacerlo poniendo aquí menos 5 voltios en el valor de DC, ejecutar la simulación, y nos resultaría que ahora la corriente por R2 nos sale los 2,5 miliamperios casi exactos. Daos cuenta que la corriente que está circulando por el diodo es del orden de los nanoamperios, es decir, del orden de la corriente inversa de saturación, como estuvimos viendo en los casos anteriores, cuando vimos los modelos, la relación IV del diodo. Y si os dais cuenta, aquí, cuando vimos el método, dijimos que el primer paso es suponer el estado de los diodos. ¿Por qué? Porque en un circuito puede haber más de un diodo. En el caso este solamente hemos visto un diodo, y por tanto solo podíamos hacer una hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tenemos dos diodos, bueno, una no, teníamos dos hipótesis, conduce, no conduce. Si tenemos dos diodos, podríamos hacer 4 hipótesis. Conduce, 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 no conduce, no conduce, conduce, no conduce, no conduce. ¿De acuerdo? Bueno, pues las hipótesis en el apartado 3 se aceptan o se rechazan una a una. Por tanto, si yo supongo que un diodo no conduce, el otro sí, y resulta que cualquiera de las dos condiciones inherentes no se cumplen, rechazo esa hipótesis, pero puedo seguir suponiendo que el primer diodo conduce. ¿De acuerdo? En el ejemplo este que tenéis aquí, que os lo voy a dejar para que vosotros resolváis tranquilamente, aquí están los resultados, tendríamos un ejemplo con dos diodos, por tanto 4 posibles hipótesis, A, B, C y D. No conduce, no conduce, conduce, no conduce, no conduce, conduce y conduce, conduce. Y bueno, pues veis que cada análisis me va dando que no es compatible con la hipótesis, en este caso porque supongo que no conducen y la VD no me sale menor que V gamma, en este caso porque supongo que no conduce y esta VD no me sale menor que V gamma, en este lo mismo, y esta última sí es compatible con la hipótesis porque supongo que los dos conducen y las dos corrientes me salen mayores que 0. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, pues en este vídeo acabamos de aprender qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos analizar circuitos que incluyen uno o varios diodos y utilizamos los modelos aproximados para describir el comportamiento de esos circuitos. En la parte de problemas, pues haremos algunos problemas de circuitos concretos en los que analizaremos cuál es el comportamiento según los estados de los circuitos. ¿De acuerdo? Venga, hasta otro.